Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Hoy estamos por hablar del tercer partido en esta gira de preparación de amistosos de la selección de Guatemala y en este caso frente a la selección costarricense. Recordemos que la selección de los Chapines venía de 2 derrotas consecutivas en esta gira de preparación. En primera instancia 2-0 frente a la selección de México y más recientemente la caída por la mínima 1-0 frente a Trinidad y Tobago. Contra la pelota, ahora recarga hacia la derecha, amaga y llega con el impacto. ¡Gol! ¡Gol! México últimamente ha hecho ridículos importantes. Se va preparando Antuna, el centro, el remate, la saca Hagen, el segundo gol está. ¡Gol! El árbitro da la autorización, se va a venir Alvin James, se viene Alvin James, ¡gol! ¡Gol! En la selección de Trinidad y Tobago, desde el punto penal, ahí apareció Alvin Jones. En este caso, el tercer partido era frente a la selección de Costa Rica, nuevamente en territorio estadounidense, pero en este caso la selección de los Chapines tuvo otro desenlace en el encuentro frente a los Ticos. El partido arrancaba a favor de los Chapines, madrugaba el encuentro y realmente madrugaba a Costa Rica, con el gol de Carlos Mejía con un gran y firme remate con su pierna derecha cruzado, marcaba el 1-0 para Guatemala en 6 minutos de partido, nada más y nada menos. A partir de allí, Guatemala hizo el mismo encuentro, el mismo partido y el mismo planteo que cuando caía en los 2 anteriores encuentros. Iba en búsqueda de más, iba en búsqueda ofensiva de poder marcar más goles, porque recordemos que le había costado mucho marcar y hasta incluso no había podido en los 2 partidos anteriores, terminando en 0 el arco de sus rivales. Más allá de alguna que otra jugada en la cual Hagen, el arquero chapín, se hacía de la pelota e impedía goles de los Ticos, Guatemala era superior. Guatemala buscaba el segundo gol que le permitiera la tranquilidad y que le permitiera poder liquidar el asunto, liquidar el encuentro. Pero el primer tiempo se fue tan solo 1-0 arriba, más allá de las jugadas de peligro que pudo ocasionar en esta primera etapa, que no pudo marcar y que realmente le generaban cierta inquietud al equipo de Tena de lo que venía y de cara a lo que venía en el segundo tiempo frente a Costa Rica. Nuevamente el segundo tiempo seguía siendo a favor en el balance para la selección de Guatemala, que insistía y que trataba de llegar al segundo gol del partido, pero realmente se le complicaba y se le hacía casi imposible marcar otro gol que le permitiera estar más tranquilo en el encuentro y dominar con mayor facilidad el resultado. Se fueron dando los ingresos de Altán, de Jesús López,
de Archila, de Sequén y de Gordillo para poder dar recambio y para poder darle descanso a aquellos jugadores que estaban siendo titulares. Pero sin embargo, más allá de la no inquietud de Costa Rica en el arco de los Chapines y la facilidad para mantener el cero de la selección de Guatemala, sí, esta no podía marcar un gol más. Seguía ganando por la mínima diferencia y ya finalizando el encuentro. Así es, Guatemala finalmente terminó ganando el partido 1-0 por la mínima diferencia. Lo positivo es que no le marcaron goles, le venían marcando en los últimos 2 encuentros de esta gira de preparación y frente a Costa Rica no ha recibido ningún tanto en contra. Otro de los aspectos positivos es que pudo marcar, como lo nombramos anteriormente, en estos 2 anteriores partidos no había podido marcar goles y hoy pudo sacarse esa mufa y esa mala suerte con el gol de Carlos Mejía bien temprano en el desenlace del partido. Pero sí hay que destacar la fase negativa también y a corregir de la selección de Guatemala, es que genera muchas, pero muchas situaciones de gol y realmente concreta muy poco, ya que en 3 partidos ha marcado tan solo un gol. Y ha sido hoy en la victoria frente a Costa Rica, el cual el resultado, por su forma de jugar y por el desenlace del encuentro, no terminó siendo justo porque podría haber marcado más de un solo tanto, lo cual no se dio por la falta de eficacia de los Chapines a la hora de concretar sus situaciones de gol. Pero así es, el desenlace y el partido terminaron dando a favor de Guatemala, que terminó ganando, que terminó rompiendo esa mala racha de esos 2 partidos consecutivos de esta gira de preparación con derrotas, más allá de distintos movimientos de jugadores y equipos alternativos y pruebas que va haciendo Tena a lo largo del camino para lo que va a ser la Copa Oro. Lo importante era ganar, ganó, no le convirtieron goles y ahora le permite seguir trabajando con mayor tranquilidad para lo que va a ser el último amistoso de esta gira y ya el comienzo de la Copa de Oro. Me encantaría leerlos en los comentarios qué opinan sobre el partido de Guatemala aquí y obviamente espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.